Muy buenas, aquí estamos en Kumano Hongu Taisha. No sé si lo podéis ver, es un templo que hay aquí cerca de Shirahama, en la provincia de Wakayama, que es patrimonio de la humanidad. Y aquí a la espalda mía pues tenemos un torii gigante. Y nada, vamos a ir caminando hasta allá y a ver qué nos vamos encontrando. Y en este vídeo, pues aparte de enseñaros el calor sofocante que se puede vivir en Japón, os voy a enseñar el templo este, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Después de estar en el onsen ayer, la verdad que el cuerpo se queda muy relajado y se agradece a la hora de caminar ahora. Con este calor, a las 11 de la mañana, creo que son. Yuichi, Yuni, Anji. 10時半. ¿Vale? Todavía no son las 11, pero bueno, 10:30, venga, pues arreando, vamos para allá. Pues entre las maravillosas vistas que nos podemos encontrar aquí, parece ser que esto es como una tumba, o eso es lo que me han dicho. No sé dónde estará, quizás aquí, delante. Y aquí hay como agua y 5 yenes. Nande goen aru? Yuka. Nande koko ni goen aru? Y a ver, ¿por qué? ご縁がありますように、 Nande. ご縁がありますようにという願い事。 Ah, vale, para pedir deseos. Interesante. Vamos a ir a ver otra parte. Vale, se me olvidó decir que estos 3 pocillos que vemos aquí es para meter flores, no para beber el agua, por si alguien viene que no intente hacerlo, por si acaso. Y ahora vamos a irnos para allá. Mirad este sitio, es que es precioso. Todo campo. Campo. Vamos a ir donde estaba antes y os enseño la entradita esta con los komainu. Are. Una de las cosas a las que me fijé fue que, si os fijáis, vosotros también, los komainu son diferentes. Uno está con la boca abierta, aquí lo vemos, y otro con la boca cerrada. Pues eso no me había fijado hasta ahora. Y aquí, pues bueno, el sitio desde donde se reza y demás. Vamos a seguir mirando por aquí y a ver qué nos encontramos. Y nada. Bueno, y ahora mientras nos dirigimos al río, con este peculiar sonido de Japón, en verano, os voy a contar pues cómo han sido un poco la experiencia de estos 4 meses ya aquí. Porque, bueno, hasta ahora os estuve hablando un poquito de mi estancia en Osaka y demás. Y en este vídeo pues quiero contaros un poco las cosas que más estoy odiando de Japón. Y una de ellas es el calor. Es un calor infernal. Hay muchísima humedad. Gracias. Aquí tengo a mi esclavo dándome aire. Arigato. Tío. Y eso, que el calor es infernal, vamos. Hay tantísima humedad que aunque estemos a unos 30 grados, la sensación térmica es mucho mayor. Me acuerdo de los veranos en Málaga, que hacía calor, que si la terra y lo que fuera, el aire caliente, pues aquí más o menos es similar. El aire no es tan caliente, por suerte, al menos aquí en medio del monte hay aire fresco, y sobre todo a la sombra, pero te la pasas sudando el día, vaya. No hay un punto en el que estés más fresquito.
a menos que estés en la sombra o bajo un aire acondicionado. Y nada, bueno, ahora voy a seguir enseñándolos por esta zona. Y nada, bueno, pues... ¿qué más os puedo contar? Primero, como os decía, el calor, insoportable. ¿Qué más? Bueno, pues los constantes shoganai que tengo que escuchar ante un montón de cosas. Que, bueno, supongo que esto ya lo sabréis, un montón de gente lo ha comentado, y es que los japoneses son muy cuadriculados y a la hora de hacer las cosas todo se rige por un manual. Y si no sigues el manual, shoganai. Ya desde el primer día que bajé del avión fue lo primero que fui aprendiendo. Pero bueno, ya me acostumbré a ello, así que tampoco me preocupa mucho. Hay momentos en los que te puedes llegar a salir con la tuya. Si te pones un poco terco, insistes o les das un poco vueltas de hoja, acaban razonando. Pero hay otras cosas en las que ni para atrás. Shoganai, shoganai. Y no hay más. Y ahora pues nos estamos ya acercando al río. Así que os voy a enseñar el río y luego seguimos con un poco más. Aquí tenéis el río detrás. Mirad las montañas, qué bonito. Y el hombre pescando. Hola señor. Ahí se va, con su caña. Y todas las montañas. Y bueno, vamos a seguir por aquí y a ver qué nos encontramos. Bueno, aquí tenemos el río. Y aquí tenemos el Big Torii. Ahí está el torii. Mirad los árboles, qué grandes son. Quizás no lo apreciéis bien, pero son enormes. Y el torii es tan alto como ellos. Es increíble. Y bueno, hay un montón de campos de arroz por ahí. Eso sí que no lo vais a apreciar, pero bueno. Y si lo apreciáis es que la cámara es cojonudísima. Tercera cosa que odio de Japón. Las velocidades. Los límites de velocidad en Japón son infernales. Y la forma de conducir que tienen algunos, de pena. De hecho, viniendo aquí, por suerte nos encontramos con un coche que conducía bastante bien y bastante fluido. Pero si no, vamos, la gente aquí conduce súper lento y es desquiciante. O sea, el límite de velocidad en las autopistas, cuando pagas, es de unos 100. Y la gente no suele tampoco pasarse mucho de ahí. Por eso las distancias, aunque sean pocos kilómetros, tardas bastante tiempo y a veces te sale más conveniente coger el metro o el tren o la bici, si te queda cerca, relativamente, si no pues tren, que coger el coche. Pero bueno, siempre hay sitios en los que no puedes acceder vía tren, como por ejemplo este sitio, y te toca venir en coche si lo quieres disfrutar de verdad. Así que bueno, shoganai. Bueno, ya nos vamos acercando a la salida. Veréis ahora el torii en mis espaldas, supongo. Así que bueno, siguiente cosa que odio de Japón. La vida aquí es muy ajetreada. Apenas tienes tiempo libre para nada. Al menos por ahora como estudiante. Quizás cuando tenga trabajo pues tenga más horas libres, no tenga que preocuparme tanto por el salario, no tenga que preocuparme tanto por la forma de vivir y demás, más que las 9 horas de trabajo que tenga y punto. Más o menos como cuando trabajaba en España. La preocupación era ir al trabajo, volver a casa y poco más. Y los problemas solucionarlos en el trabajo. No tener que llevarte a casa material para estudiar, tener que practicar. Bueno, en realidad como programador sí me llevaba cosas para casa y sí que me llevaba para estudiar, así que tampoco es un buen ejemplo. Pero bueno, si tuviera otro tipo de trabajo sí que podría tener más tiempo libre y demás. Pero bueno, en definitiva, el ritmo de vida en Japón es muy ajetreado. Así que bueno, shoganai, ¿eh? A madrugar y no queda otra. Que aquí los hay que se despiertan ya a las 5 de la mañana. Empiezan el día muy tempranito y porque tienen que hacerse varios kilómetros, por ejemplo, para irse a la universidad, a lo mejor tardan 2 horas, y se cogen un tren, se levantan a las 5
para llegar hacia las 7, las 8 de la mañana a clase. Y así todo el día, hasta la noche. Lo cual es un poco coñazo, pero bueno. ¡Abuna y yo! Casi se me mata aquí. Y nada, bueno, os voy a dejar con la vista del Torí. Y seguimos. A ver qué más encontramos por aquí para acabar el vlog. Seguimos con un calor infernal. Y aquí hemos llegado a otro templo, en el cual el monje, muy amablemente, a pesar de que no se pueden hacer fotografías, le he preguntado y me ha dicho que sí que puedo grabar vídeo, que no hay problema. Claro que también le pedí que si podía hacerle una foto y me dijo que no. Pero bueno, ahora más o menos pues igual lo veis allí de fondo y demás. Vamos a intentar caminar y que se le vea así un poquito porque las ropas molan un huevo. Hasta para allá no se puede. Bueno, pues ya tenemos más o menos las cosas que en estos pocos meses he podido descubrir que voy odiando de Japón. No todo es bonito, no todo es maravilloso, pero las cosas positivas ganan a las negativas. Así que la vida aquí mola, un huevo. Y además, como se suele decir, me echa vendida yo. Y ahora pues estamos haciendo aquí cola para pedir un deseo aquí. ¿Qué deseo será el mío? Y bueno, ya he pedido mi deseo. Aquí detrás veis al señor monje, muy ataviado. Y poco más que decir. Ahora nos vamos de este sitio, no sé a dónde nos iremos. Quizás a Shirahama, a la playita, que hace un día perfecto para ello. Así que